Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de conteo. Vamos a iniciar con este ejemplo. En este ejemplo dice, en Costa Rica, para las placas de los vehículos se puede utilizar 3 consonantes del alfabeto, seguidas de 3 dígitos que van desde el 0 hasta el 9. Determine el número de placas de vehículos que se puede registrar según las siguientes condiciones. Que cada placa contenga 3 letras distintas seguidas de 3 dígitos distintos. La otra, el inciso B, que la primera letra no sea la letra B. Y finalmente, que el último dígito sea 0. Aquí hay que considerar que al hablar de 3 consonantes, estamos sacando los 5 vocales, las 5 letras vocales. Fuera de ellas, cualquier otra letra la podemos utilizar. Entonces vamos a resolver el inciso A. Recordemos entonces que para el inciso A hablaba de que la placa contenga 3 letras distintas, seguidas de 3 dígitos distintos. Aquí hay que tener en cuenta que se tienen que elegir 3 letras y 3 números. Pero la palabra más importante en este dato es que son letras y números distintos, no pueden repetir. Otro dato importante es esta letra I que señalamos, 3 letras y 3 números. Eso quiere decir, o me está indicando más bien, que tengo que trabajar con la regla del producto. Primero determino la cantidad de letras, luego determino la cantidad de números o la cantidad de posibilidades de seleccionar letras y números y luego aplico la regla del producto. Una vez dicho eso, entonces 3 letras, para elegir 3 letras yo puedo considerar, en este caso, que tenemos la permutación de N, selecciono 22 y R es igual a 3. ¿Por qué es una permutación? Porque observemos que las letras son distintas. En 3 posiciones puedo poner letras, pero son distintas. En este caso, se importa el orden en el que se coloquen. No es lo mismo poner A, B y C que B, A y C, o C, A y B. Aunque son las mismas 3 letras, el orden importa. Ya con el orden que cambie con solamente una de las letras, ya es una placa para un vehículo distinto. Tomo n igual a 22 porque dentro del alfabeto tenemos un total de 27 letras, pero recordemos que tenemos que quitar las vocales, que son un total de 5, por eso n es igual a 22. Ahora, el R es igual a 3 porque en la placa solamente me permite tener 3 letras. Ahora, para seleccionar los 3 números, tenemos que elegir 3 dígitos, de igual manera son distintos, por lo tanto, nuevamente es una permutación con n igual a 10, porque podemos elegir desde el 0 hasta el 9, y r igual a 3. ¿Por qué? Porque solamente me permite tener 3 números dentro de nuestra placa. Una vez analizado el problema y ya sabiendo que tenemos que aplicar permutaciones y la regla del producto, procedemos entonces a calcular la cantidad de formas de seleccionar 3 dígitos y 3 letras bajo las condiciones indicadas. Recordemos que las letras n igual a 22, se pueden escoger solamente 3. Por lo tanto, la permutación que voy a tener es de 22, selecciono 3, y eso va a ser 22 multiplicado por 21 multiplicado por 20, que es un total de 9.240. Es decir, existen 9.240 formas de seleccionar 3 letras consonantes distintas. Ahora bien, con lo que son los dígitos, tenemos n igual 10, y como en la placa solamente se pueden 3 dígitos, sería R igual a 3. Para calcular entonces la cantidad de combinaciones, vamos a trabajar con la permutación. De 10 selecciono 3, por lo tanto sería la multiplicación de 10 por 9 por 8, y eso me va a dar a 720. Es decir, existen 720 formas distintas de seleccionar 3 dígitos distintos. Ahora, como son 3 letras y 3 dígitos, entonces ponemos la cantidad de formas de seleccionar 3 letras, que eran 9.240, y tenemos que considerar esta letra I que tenemos acá. Y recordamos lo que vimos en anterior,
sería la regla del producto. Por lo tanto, tengo que multiplicar ese resultado por el resultado de seleccionar 10 dígitos diferentes, que sería 720. Por lo tanto, la cantidad de placas que se puede hacer o crear en Costa Rica donde contengan 3 letras distintas y 3 números distintos es un total de 6.652.800 placas distintas. Con estas condiciones podemos entonces tener ese número de vehículos que tengan diferente placa, con estas condiciones. Ahora bien, veamos el inciso B. El inciso B me dice que la primera letra no sea la letra B. En este caso, entonces, tenemos que observar que se requiere elegir 3 letras y 3 números. La única condición es que la primera letra no sea B. De igual manera, hablamos de un I, 3 letras y 3 números. Por lo tanto, nuevamente sale a florecer la regla del producto. Con ello, entonces, 3 letras, al elegir 3 letras donde la primera no sea B, existen 2 formas diferentes para seleccionar esta parte de letras. La primera de ellas, la letra solo tiene 21 opciones, es decir, no puede ser la letra B. Recordemos que como eran consonantes, ya habíamos sacado las vocales, es decir, teníamos un total de 22 letras. Pero esta condición me dice que no puede ser la letra B. Por lo tanto, de esas 22 letras, le quito la letra B y me quedan entonces un total de 21 opciones para seleccionar la primera letra. Pero para seleccionar la segunda y la tercera letra, en este caso no hay ninguna regla ni condicionante. Las otras son 2, no importa la selección, y son con reemplazo. Observemos que acá no me dice o no interfiere que sean letras iguales. O sea, yo puedo seleccionar en la posición 2 y en la posición 3 la letra A y A, o la letra Z y Z. Bueno, A y A no, mentiras, porque no, es una vocal. Sería, por ejemplo, la letra M y M, o P y P. Entonces, en este caso, es con reemplazo. Y finalmente, para seleccionar los 3 números, si lo hacemos como lo hicimos anteriormente. Para seleccionar los 3 dígitos, se seleccionan, en este caso es con reemplazo. Es decir, no se requiere que sean distintos, como si lo solicitaba el inciso A. Una vez analizado este problema de esta manera, procedemos a hacer los cálculos para contabilizar de cuántas formas diferentes se puede crear una placa donde la primera letra no sea la B. Y una vez que hacemos este análisis de este inciso, entonces procedemos a hacer los cálculos. Entonces tenemos que recordar que la primera letra no tenía que ser la letra B. Entonces para ello me quedaba en la primera posición un total de 21 posibilidades, descartando lo que son las vocales y la letra B. Luego, para las siguientes 2 posiciones, recordemos que eran 3 posiciones con letras, yo puedo tomar 22 letras. Recordemos que en este caso solamente sacamos las que son las vocales, o sea, ponemos solamente las consonantes. Como no importa si era repetida o no, o sea, es con reemplazo, puedo colocar la letra M y luego volver a colocar en la posibilidad para la tercera letra, entonces colocaría 22 elevado a la 2. ¿Por qué 22 elevado a la 2? Porque en la segunda posición tengo 22 posibilidades y en la tercera posición también tengo 22 posibilidades, por lo tanto lo coloco como 22 a la 2. A la hora de hacer el cálculo, eso me va a dar 10.164. Son la cantidad de posibilidades para seleccionar las 3 letras bajo la condición de que la primera letra no puede ser la letra B. Ahora, para determinar los dígitos o los números, tenemos que simplemente es calcular 10 elevado a la 3. Recordemos que como no me hablaba que los números tenían que ser diferentes, es decir, puedo colocar una placa con los números 2, 2 y 2, o 3, 3 y 3, o 5, 5, 5, o bien 4, 4, 3. Podemos hacer la combinación. Entonces, para la primera posición, el primer numerito, tengo 10 posibilidades, pero para la segunda también tengo 10 posibilidades, para la tercera también tengo 10 posibilidades, es decir, 10 por 10 por 10, esto sería entonces 10 a la 3. Que eso sería un total de 1000. Entonces recordemos que eran 3 letras y 3 dígitos. Entonces las 3 letras son 10.164 y acá en este I, recordemos que el I lo considerábamos como la regla del producto. Por lo tanto lo voy a multiplicar por los 3 dígitos, en este caso sería por 1000. Y el resultado entonces sería
10.164.000 posibilidades o diferentes placas que se pueden conformar, donde la primera letra no puede ser la letra B. Ahora bien, vamos a resolver el inciso C. En el inciso C tenemos que recordar que la condición era que el último dígito sea el 0. Por lo tanto, se tienen que elegir 3 letras y 3 números. Recordemos nuevamente que al ser con la letra I, esto se me convierte en la regla del producto. Entonces, tenemos que considerar 3 letras. Para considerar o elegir las 3 letras, en este caso, se seleccionan con reemplazo. Es decir, observemos que en este caso el inciso no requiere que sean letras distintas, me da la opción de que se puedan repetir. Por ejemplo, la letra B, B y B, o la letra B, B y C, etc. Ahora bien, 3 números. Para escoger estos 3 números, tengo que considerar la condición en este caso del ejercicio, que sea el último dígito el 0. Por lo tanto, para elegir estos 3 dígitos, tengo que considerar 2 opciones. La primera son que los 2 primeros con una selección con reemplazo, es decir, puedo seleccionar el 5 y como segunda opción otra vez el 5. Y el último número de estos 3 números que voy a seleccionar solamente tiene una opción, tiene que ser exclusivamente el 0. Con este análisis entonces ya podemos realizar el procedimiento para calcular la cantidad de placas con la condición de que el último dígito sea el 0. Ahora bien, con ese análisis vamos a resolver las operaciones para calcular la cantidad de placas con la condición de que el último dígito sea 0. Entonces recordemos que para las letras no tenemos ningún tipo de indicación y es una selección con reemplazo. Es decir, lo que tenemos es 22 elevado a la 3, porque tenemos 3 espacios y tenemos 22 letras diferentes para el primer espacio, para el segundo espacio y para el tercer espacio. Recordemos que es con reemplazo. Por lo tanto, 22 elevado a la 3 es 10.648 posibilidades distintas para seleccionar las letras. Ahora bien, para seleccionar los dígitos, tengo la opción de 10 elevado a la 2. ¿Por qué? Porque tengo 10 posibles dígitos diferentes para las primeras 2 posiciones. Y finalmente, multiplicado por 1, porque el tercer dígito tiene que ser exclusivamente el número 0. Es decir, solamente me da una opción. 10 elevado a la 2 por 1, esto me va a dar 100. Ahora lo que hago es recordar que eran 3 dígitos y 3 letras. Las letras eran 10.648 y la letra I, como ya lo hemos visto a lo largo del video, representa la regla del producto. Por lo tanto, multiplico por el número 100 y eso me daría como resultado entonces 1.064.800 placas diferentes con la condición de que el último número sea un 0. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.